nosotros agradecidos de que ustedes continúen acompañándonos en el desarrollo de este espacio Entérate con Mayra. Y es el momento de recibir a nuestro invitado en el día de hoy a propósito de que en el país se conoce un proyecto de reforma fiscal que ha inmovilizado todos los sectores, señores, porque cuando se habla de pagar, a nadie le gusta eso. Pero independientemente de que le guste o no, el deber de nosotros como medios de comunicación es tratar de llevarles esa información lo más clara posible, porque la población que en sentido general va a ser tocada con esta reforma fiscal necesita conocer de qué se trata esto, a dónde llegar y a dónde no llegar. Y qué mejor que un experto en estos temas, como lo es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor economista Antonio Siriaco. Gracias, profesor, por siempre tan amablemente acceder a nuestra invitación. Gracias, Mayra, por esa presentación y también a Elijet. Yo siempre estoy a la disposición de ustedes. Bueno, don Eli, arranque un Profesor, yo quiero, hay la impresión de que en esta propuesta de reforma fiscal, muchos sectores piensan que el gobierno anunció que quiere recaudar 122 mil millones de pesos. Entonces hay algunos sectores que dicen que está sobreestimado, para que en las discusiones que se van a dar ahora en el Congreso Nacional, esta cifra pueda ser más o menos rebajada y quedar en un punto en donde satisfaga los intereses del gobierno. Mira, Eli, tú sabes que el gobierno hizo esa estimación de 122 mil millones de pesos. Al principio se había hablado de 115 mil millones y luego entonces cuando se presenta el documento, la propuesta, hay 122 mil millones. Cuando uno analiza algunos elementos posibles de aplicación, uno observa que tal y como está la propuesta, si se aprueba, yo creo que el gobierno podría llegar a un monto mucho mayor, casi al 2% del Producto Interno Bruto. Aún si se produce alguna negociación, sin cambio alguno. Se produce alguna negociación. Sin cambio alguno. Sin cambio algunos. Porque mira qué ocurre. Vamos por los ítems que ellos han señalado. Se habla de que las personas físicas y básicamente aquellos que tienen ingresos por encima de los 624 mil pesos al año, que son personas físicas con ingresos de 52 mil y más, tienen la obligación de hacer una declaración jurada. Imagínate tú que hay en una población de 2 millones de personas físicas que tienen derecho a declarar, solamente declaran 80 mil. En la actualidad. En la actualidad. Se abre ese abanico y entonces ahí pueden haber una cantidad impresionante de ingresos ocultos que no se declaran, de propiedades ocultas que no se declaran, porque no hay que olvidar que este es un país con salarios bajos y hay mucha gente, muchos trabajadores, muchas personas, incluso muchos profesionales que tienen 1, 2 y hasta 3 trabajos y solamente podrían estar declarando uno, quizá en aquel donde mayor salario tengan. Entonces, ya hay todo un abanico, vamos a decir, y todo un espacio inmenso que tú no sabes hasta dónde eso puede llegar en términos recaudatorios. Eso es un mecanismo, evidentemente, de auscultar información de tal manera... Un cafecito ahí al profesor. Sí, Mire, muchas profesor, gracias. disfrute de un cafecito ahí, calentito, a esta hora de la mañana. Pues Mire sí. ahí, profesores, declaración jurada, eso es lo que tiene temblando a Claro, muchos ciudadanos. Claro, entonces... ¿Cómo sería eso? ¿Cómo va a llegar? No, Porque entonces, ahí viene el mecanismo. Se ha Eso anunciado, pudiera disparar los ingresos. Incrementar de manera sustancial el impuesto sobre la renta, donde la evasión es la más alta, que es de un 62.5%. Y entonces eso lo han hecho a propósito y parece que va a haber toda una embestida
incluso en términos de fiscalización, auditoría por parte de la Dirección General de Impuestos Internos a muchas personas físicas, ¿verdad?, que están declarados como personas físicas. Entonces, eso es un dato para que la gente entienda. ¿Cuál es otro impuesto importante? Al margen de que han eliminado exenciones como la ley de proindustria, la exención a la industria, a las empresas textiles, a las compras por internet, han eliminado también la famosa exención a la ley de cine, bueno, y se ha sustituido por un fondo. Han eliminado también las exenciones de turismo, en el caso de Confutur. Estamos hablando de que turismo maneja exenciones por los 13.000 millones de pesos. Wow. Entonces, cuando tú vas sumando, tú dices, oye, aquí hay un espacio muy grande para que el Estado pueda nutrirse de una cantidad importante de recursos. Y eso sin tomar en consideración algunos elementos que están así escritos en letra pequeña. Por ejemplo, si tú tienes un certificado del Banco Central, como muchos dominicanos y dominicanas, incluso que lo utilizan como un mecanismo de ahorro, y muchos dominicanos y dominicanas de la diáspora que vienen, y una gran parte de las inversiones están allí, eso te genera ganancias, dividendos. Esos intereses que te generan, antes tú pagabas un 10%. Dice ahora que se va a aplicar el artículo 308 del Código Tributario, donde esos intereses que tú percibas van a cuentas del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué ocurre? Como tú vas a pagar un 27% de impuesto sobre la renta, cuando te sumen eso al monto que tú recibes, entonces tú vas a pagar no un 10, sino un 27. Te lo están englobando con el pago del impuesto sobre la renta, y las personas físicas ahora van a pagar un 27%. Aquellos que tienen salarios por encima de los 200,000 pesos y están en esa escala. Pero los otros van a pagar un 25%, no es lo mismo pagar un 10 que pagar un 25%. Tú estás pagando ya un 15% adicional. Todo eso son mecanismos que le van a dar al Estado Dominicano más recursos. Pero vamos a entrar ahora al tema quizás que también impacta mucho a los sectores de clase media, que es el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. ¿Qué ha ocurrido con ese impuesto? Ahora mismo, el monto exento, porque siempre ese monto se ajusta por la inflación, anda por los 9 millones de pesos. Cualquier apartamento te cuesta 5, 6, 7 millones. Sin duda. Entonces, y ahora hace años, con una norma de la DGI, te ha acumulado el monto. ¿El valor de ese apartamento lo determina el propietario o...? No, te lo determina impuestos internos. Impuestos internos. Entonces, pero además, si tú tienes uno o dos apartamentos, te lo suman, suman, y entonces evidentemente que te aumente el valor, y como consecuencia para que cuando tú lo compares con el monto exento, la diferencia sea alta. Pero ¿qué ha ocurrido ahora? Y lo van a indexar el valor anualmente. A la inflación. Supongamos que tú tienes un apartamento hoy que te cuesta 8 millones de pesos, te lo tasan, perfecto. Uno solo, tú no pagarías IPI, porque el monto exento, ¿cuánto es? 9 millones. 9 millones. Entonces, evidentemente, tú estás por debajo del monto exento. Pero ¿qué ha hecho la reforma? Que el monto exento lo ha bajado. Así. Y lo ha puesto, obviamente, al valor de la vivienda de más bajo costo, que son 5 millones. Que cualquier apartamento te cuesta claro, eso. Entonces, si tu apartamento tradicionalmente cuesta tasado bien 9 millones, ahora tú vas a pagar por esa diferencia 9 menos 5, 4, el 1%. Es decir, ¿cuánto sería eso? Eso sería el 1% como de 50,000 pesos. Sería 40,000 pesos. No es lo mismo tú pagar 10,000 que pagar 40,000. Pero ¿Ese pago se hace un solo pago o se puede prorratear? No, se puede prorratear. Al año. Y eso, obviamente, cuando tú hagas tu declaración jurada. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Aquí hay personas que, ¿verdad?, viven de eso. Tienen varios apartamentos. Aquí hay muchos dominicanos de la diáspora
que han Sí. hecho inversiones en un apartamento aquí, otro apartamento Para allí, vivir de eso, de los para bienes vivir de raíces. eso, y cuando tú vienes a ver, tienen apartamentos que la suma viene siendo, no sé, uno le costó 9, otro le costó 8, otro le costó, cuando tú vienes a ver, 24 millones de pesos. Menos 5, estamos hablando de 19 millones. Esa persona va a pagar 190,000 pesos al año. Ahora, por eso yo digo que este proyecto de ley que va al Congreso Nacional tiene oportunidades de mejora para ver cómo tú le quitas un poco o genera compensaciones que ya estaban a los sectores de clase media, porque los sectores de clase baja, que están básicamente en los quintiles más bajos, no hay problema, va a haber un incremento en el salario mínimo para el sector público y privado, siempre incrementan las transferencias monetarias del programa Supérate. Entonces, Profesor, tú no le dejas nada, Mayra, a los sectores de clase media. Yo creo, siempre hay que ver esto, Mayra y Eligeo, en el contexto de la economía política. O sea, el partido que está en el poder, o los partidos que siempre detentan el poder, tienen que ver eso. Como dice el adagio, ni tan cerca que te queme, ni tan lejos que no te alumbre. ¿Cierto? ¿Verdad? Profesor, Porque si te acerca demasiado, te queman. Si te aleja demasiado, te queda oscura. Te queda a la oscura. Entonces, hay que dejarse ver un chin. hay que dejarse ver un chin. Profesor, Y eso es lo que ocurre realmente. Nosotros sabemos que esa reforma fiscal era algo que tenía que darse y que los gobiernos de turno No la habían postergado escurrido porque, como dije al principio, bulto. no es gracioso Claro. pagar. Y cuando se habla de impuestos internos, no solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial, usted sabe que eso es como implantarle el terror a una persona. Pero siendo consciente, independientemente de eso, uno sabe que un gobierno se puede mantener y cumplir con los servicios básicos recibiendo impuestos. ¿Y cómo se reciben esos impuestos? A través de las vías que se crean para hacerlo. Y aquí se había estado durante muchos años parche, pero no se había hablado de una reforma integral porque todo el mundo le había sacado el cuerpo. El presidente Abinader, como ya él dice no se va a reelegir y que él siente que debe hacer las reformas que necesita el país para que esto marche por donde debe ser, a pesar de los reclamos y los rechazos. Ok, nosotros también estamos conteste con eso. Ahora, yo creo que la gran tarea, profesor, es que esos sectores conocedores, esos profesionales, esos expertos, se reúnan y analicen esta reforma de una manera tal que sea lo menos lesiva para esos sectores que menos pueden, y eso se puede lograr, ¿cierto, profesor? ¿Qué usted entiende? ¿Que se puede eliminar Mayra, o variar, modificar? Yo estoy de acuerdo, yo soy pro reforma. Yo lo que sí digo... ¿Cómo se puede modificar las para mejorar? Las reformas tienen que pellizcar a todo el mundo, pero también darle... no con el mismo dolorcito. Claro, darle compensaciones a uno y a otros, quizá uno más que a otro. Esos puntitos que usted entiende que se pueden quitar de esa reforma claro, y que claro. no cambiarían. Por ejemplo, hay un elemento importante positivo, muy positivo en la reforma, es el hecho de tú enfocar y simplificar el régimen tributario a el gran, como decimos, el gran sector, el gran tejido empresarial de la República Dominicana, que son las MIPYMES. Y dentro de las MIPYMES, la microempresa representa el 92.2%. Oye bien, de todo ese tejido empresarial. Entonces ahí se elimina el anticipo de las personas físicas. Eso es un paso de avance importante, porque el anticipo, tú le estás solicitando a alguien que te anticipe algo que a lo mejor no se ha realizado. Y eso es importante. Sí, eso es y lo mismo que a las pequeñas empresas, tú dices, mira, dame el 40% y no el 100%. O a las medianas empresas, dame el 100% y el 60% y no el 100%. Eso es positivo, eso ha sido un reclamo importante. Ahora, que yo, Antonio Siriaco, les recomiendo
y hubiese hecho. Yo digo, mira, las compras por internet yo no las elimino. Porque la compra por internet, Eli, han servido como un mecanismo de escape. Mira, eso no es tan relevante. O sea, no es verdad que aquí el hecho de que tú puedas sencillamente hacer compras menores por debajo de los $200, tú vas a generar una competencia desleal. No es verdad. Porque los mismos negocios también han entrado en esa dinámica de compra y venta por plataforma. Y además, cuando eso vaya al Congreso, eso va a traer dificultades, porque si no se puso en años anteriores por los conflictos que eso trae con los tratados internacionales, por ejemplo, el artículo 11.3 del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, en su capítulo sobre el comercio de servicios, habla sobre el compromiso que hacen los gobiernos que lo firman para el caso de los envíos expresos. Pero además, en el año 2005, el doctor Leonel Fernández, a la sazón presidente de la República, firma un decreto de reglamento, el 402-05, donde precisamente menciona todo el tema de las compras por internet por debajo, compras menores por debajo de los $200, y también se compromete a todo el tema de hacer expedito todos los envíos expresos. Entonces, ya hay un elemento polémico que va no va a haber comenzar. tope en las compras por internet, sino que Se elimina. Entonces, ¿qué yo Oh. haría? Como hay en todos los países, en Colombia, te dicen en Colombia, Eligel, Mayra, solamente tú vas a tener derecho a 3 compras al año por internet. O sea, cuando tú entres tu tarjeta, o tus tarjetas que están a tu nombre, van a aparecer, evidentemente, y te dicen, no, tú no tienes derecho ya, porque tu Pasaste cuota... las 3 compras. Pero no se eliminan. Entonces tú tienes opciones, tú te planificas. Eso es un elemento importante. Una buena propuesta. Yo no la quitaría, las deducciones que le hacen a los sectores por gastos educativos. Yo lo que la limitaría solamente al rango o a la escala de ingresos de grupos que estén básicamente vinculantes con la clase media. Pero tú me dices una persona que es un súper rico, que envía a sus hijos al Caro Morgan, y que porque la ley está ahí se beneficia. Yo quito y elimino esa escala. Entonces, tú estás generando mecanismos, Mayra y Eligel, que de una forma u otra tú le estás dando una compensación a los sectores de clase media. Yo soy partidario de que cuando se hace una reforma fiscal, en vez de declarar un incremento en el salario mínimo, yo hago un incremento en el salario general, que todo el mundo se beneficie, porque quieras o no, a mí me va a tocar, a ti te va a tocar, a ti te va a tocar. Entonces ya ahí tú estás generando un elemento compensatorio y tú estás generando un equilibrio. Se puede mejorar mucho Claro, ese proyecto y que el gobierno claro, logre lo que persigue. Claro, entonces eso son propuestas. Nosotros como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales vamos al Congreso y la vamos a someter a la consideración. Van a someter una modificación de ese proyecto. Siriaco, Sí. el gobierno le ha pedido sacrificio a la población con esta reforma y al sector empresarial. Claro. Y él mismo ha dicho que va a fundir varias dependencias del Estado. ¿Es suficiente ese sacrificio que hace el que va a hacer el gobierno para justificar, pedirle a la población ese sacrificio también? Mira, yo creo que nosotros hemos hablado... ¿O puede hacerlo más? Puede hacerlo más el gobierno. Claro, siempre en el sector público hay un montón de oportunidades de mejora, pero tú no la puedes hacer de un día para otro, porque estamos hablando de que hay una cantidad de personas que trabajan allí. Y no puedes tampoco tú mismo generar una... Pero no es solamente reducir la cantidad de empleados, sino hay en las instituciones públicas hay gastos a veces sumamente innecesarios. Por ahí voy. Y otras cosas. Y todo eso habrá que revisarse. Por ejemplo, tú tienes que revisar el gasto de publicidad, los gastos de viaje, el uso de gasolina, la compra de vehículos. Todos esos son elementos que tú tienes que revisar. Ahora, ¿qué ocurre? Una cosa es que tú puedas buscar un ahorro
en términos de fusiones de ministerios, y otra cosa es hacerlo más eficiente. Necesariamente por el hecho de que tú puedas fusionar algunas instituciones, tú no lo vas a hacer más eficiente. Eso hay que verlo, pero siempre hay que ver los estudios de impacto. Entonces, porque el sector público en la República Dominicana es un sector en términos de el tamaño de nuestro país, es muy grande, vamos a decir. Nosotros tenemos 32 provincias, cuando China no la tiene, ni la tiene Rusia, ni la tiene... 32 provincias con 32 senadores 32 y 190 diputados. 159 municipios, 245 distritos municipales. Ahora, yo creo que hay un elemento interesante por el lado del gasto que se sometió y ya incluso fue promulgado, que fue lo primero que se sometió, fue la ley de responsabilidad fiscal. Esa ley, que yo creo que es interesante porque limita realmente el gasto, como dicen, el gasto primario. El gasto primario es aquel gasto que no incluye el pago de intereses. Entonces te dice, mira, todos los años ese gasto va a crecer un 3% más la inflación. La inflación generalmente es un 4%. En sentido nominal, el gasto te puede crecer un 7%. Pero si la economía te crece nominalmente un 9 o un 10, estamos diciendo que con el paso del tiempo tú vas a coger menos dinero prestado. Y entonces eso lo que te va a provocar es que el déficit se cierra y la deuda con respecto al PIB se va a estabilizar en un nivel mucho más bajo. Eso es un buen elemento. Yo creo que se pudo haber mejorado incorporando una regla diciendo, mira, todo el dinero que se tome prestado solamente se va a utilizar para gasto de capital. Pero yo creo que con lo que se ha planteado con fusiones, yo podría estar en desacuerdo con algunas fusiones, ¿verdad? Pero ya es una decisión que parece que el gobierno ha tomado, y en ese sentido hay algunos ahorros posibles, porque estamos hablando de dos ministerios donde hay uno que es el que maneja mayor presupuesto de todos, básicamente el presupuesto nacional, y ahí parece que han visto algún tipo de oportunidad de mejora. Pero hay otro ministerio también, profesor, el de Hacienda y el de Hacienda, administrativo. Y Economía. Y Economía y Desarrollo. Ahí yo, en el caso de los dos, yo tengo siempre mis dudas, tanto en el MESIC con educación y Hacienda con Economía. Mira el caso de Hacienda y Economía. Ahí se hizo ya se han hecho ahí algunas reformas. ¿En Hacienda? Sí, en el año 2006 se hizo una reforma cuando, y quizá un poquito antes, el 2007, algo así, 2006, recuerden ustedes que existía impuesto sobre la renta y rentas internas, y se fusionan y se crea la Dirección General de Impuestos Internos en el año 2007. Y recuerden ustedes que DIGEPRES era la Oficina Nacional de Presupuesto, que no pertenecía a Hacienda, que pertenecía en ese momento finanzas, al Secretariado Técnico de la Presidencia, que a su vez se le cambió el nombre por Ministerio de Economía, y la otrora Oficina Nacional de Planificación se convierte en un viceministerio, y la UNAPRES, que era la Oficina Nacional de Presupuesto, se pasa a Hacienda y se transforma en la Dirección General de Presupuesto. Entonces Hacienda ya agrupa todos los entes vinculantes con las finanzas públicas, donde está la DGI, la DGA, Tesorería, DIGEPRES, y esas instituciones que están en un nivel operativo con, se puede decir, autonomía financiera y autonomía operativa, pero de carácter normativo, están en Hacienda. Entonces, si tú traes el MEPIT, ahí puede generar como cierto nivel de dificultad para tú hacer la política de largo plazo, para tú hacer la política territorial, que lo hace obviamente el MEPIT. Entonces, son elementos de complejidades que se dan, que yo creo que se llevarán tiempo, porque todo eso son leyes que tienen cada una de esas instituciones, y eso tiene que ir al Congreso.
Pero obviamente, fíjate que en el presupuesto del año 2025, en ese presupuesto, están esas instituciones separadas. Está el MEPI con su presupuesto, está el MINER con su presupuesto, está la MESID, el MINER y Educación, MESID, Hacienda con su presupuesto. Por ejemplo, Hacienda. Y entonces, profesor, en ese caso. No, porque es que eso se lleva tiempo. Por ejemplo, en el caso de la fusión entre los ministerios de educación, ya se formó una comisión y ahí se va a trabajar. Me imagino que también lo harán en las demás. Claro, hay otras instituciones que evidentemente no tienen razón de ser. ¿Cómo cuáles, profesor? Bueno, Monte y Piedad. ¿Tú crees que Monte y Piedad tiene razón de ser? Ya no es Monte ni es Piedad. Ni es Piedad. ni es una cosa ni es la otra. Entonces, ese tipo de instituciones que están dispersas, generalmente, tú dices, está bien. O en el caso, por ejemplo, del IAD, es correcto tú llevarla a Agricultura. Agricultura, correcto. Ahí se salvó el Ministerio de Cultura, que antes funcionaba en la Secretaría de Educación, Bellas Artes y Cultos. Lo que pasa es que, obviamente... Y lo han dejado... Ahí quizá, si eso hubiese ocurrido, el calentón hubiese sido muy grande, porque si le quitan a la parte de cultura lo de cine, entonces y después eso es un problema. Por eso yo digo que todo esto hay que verlo también, señor, en términos con cabeza fría, profesor. Y político, porque tiene impacto político. Profesor, con esta reforma, me imagino que la Dirección General de Impuestos Internos tendrá que hacer un gran trabajo y tecnificarse más. ¿Está en la capacidad Impuesto Interno de darle seguimiento a todo esto para reducir la evasión? Mira, eso es un reto. Esa es una pregunta interesante. Porque uno de los problemas que ha habido con el tema de la evasión es la falta, obviamente, de un ente que tenga la capacidad para gestionar. Lo han hecho bien, porque han hecho un esfuerzo muy grande, pero no es tan fácil. Y entonces hay que seguir fortaleciendo la Dirección General de Impuestos Internos. Hay mucha gente que ha estudiado contabilidad creativa. Mucha gente. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que siempre está presto, obviamente, a hacer el bypass financiero, es decir, ¿tú entiendes? Y a ocultar información a empresas. Y eso no lo hacen los que no saben, solo lo hacen los que saben. Obviamente. Y lo hacen bien. Bueno, profesor, déjeme decirle que para nosotros, una vez más, ha sido un gran placer haberle tenido y dar esas explicaciones, y nosotros nos sentimos esperanzados y confiados en que usted, como nos dijo en la conversación, va a llevar ese proyecto, esa propuesta de modificación y que la misma vaya dirigida a mejorar y a evitar que esos sectores más necesitados sean afectados de manera drástica en esta reforma fiscal que, reiteramos, sabemos que es necesaria, aunque resulte dolorosa para todos. Así es. A ustedes continúen, que aún queda más de Entérate con Mayra.